Instituto Skinner, a hombros de gigantes. Les damos la bienvenida a esta primera gran entrevista, grabada hace casi un año en la intimidad de una conversación informal con Rubén Ardila, quien nos permitió contactar con la persona detrás del autor. ¿Qué le parece si antes de hablar de Skinner en un momento, en unos minutos, hablamos de usted un poco y porque tal vez muchas personas y generaciones nuevas, mal informadas, no lo conozcan, no lo hayan hasta escuchado? Usted sabe que hoy en día uno escucha más a los cantantes de reggaetón que a los grandes pensadores, ¿no? Vamos más o menos así. ¿Cómo inicia usted en el análisis de conducta en la psicología, Rubén? Bueno, a mí siempre me interesó mucho saber las razones por las cuales actúan las personas, o sea, las motivaciones humanas, por qué somos como somos, cómo nos relacionamos unos con otros, etcétera. Y la perspectiva científica la adquirí yo creo que por mi cuenta. O sea, no fue que en el colegio eh, la, la fomentaron mucho. Yo no vengo de una familia de intelectuales. Mi padre fue simplemente un comerciante, mi madre una ama de casa. Mis hermanos sí son bastante académicos, todos los cuatro hermanos, somos cinco. ¿Algún otro Entonces, psicólogo o ¿cómo? algún otro psicólogo o solo usted? Alfredo. Ujú, Alfredo Ardila es mi hermano que murió hace 3 años, ujú, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, lo mismo que yo. ujú. Eh, Él hizo su carrera, él básicamente estudió en la Unión Soviética con Luria y hizo la Uy. parte de, sí, con Luria, sí, Ujú. alumno de Luria y alumno muy querido de Luria. Luria me escribía, tengo cartas de Luria hablando muy bien de mi hermano Alfredo. O sea, eso es un honor eh, interesante. Bueno, luego, pues a mí siempre me interesa, como le digo, las motivaciones humanas, la organización de la sociedad, el funcionamiento del cerebro, los cambios biológicos, todo ese tipo de cosas me interesaron mucho. Entonces, yo realmente en un principio en la primera etapa de mi vida, la adolescencia, Leonardo, yo quería ser escritor. Por escritor se entiende novelista. Y Muy parecido a Skinner, ¿no? Por esa Sí, línea. bastante. publiqué, pero sabes que Skinner no publicó sino solo una novela, yo publiqué más, más. Igual que Nefertiti, igual de tres y hay un montón más de cuentos publicados y cosas por el estilo. Y finalmente yo consideré que, que por ahí no era la cosa. Entonces yo de haber sido novelista, yo creo que habría escrito libros como en La tónica de Aldous Huxley, del autor del Mundo Ujú, Feliz. Sería ujú. más o Ok. menos ese tipo de libros que me interesaría a mí escribir. Las novelas fueron novelas románticas, de amores imposibles, todo ese tipo de cosas de la adolescencia común y corriente. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar psicología, o sea, ya eliminé completamente la idea de ser novelista y llegué a estudiar psicología. La única facultad de psicología del país era la de la Universidad Nacional. Esa facultad la manejaban psiquiatras, psicoanalistas, Claro. jóvenes que han sido autodidactos. No, no existía realmente una comunidad psicológica, aunque la carrera ya se había fundado desde el 47. O sea, ya llevábamos años, pero Ujú, no existía una comunidad psicológica que aportara, que fuera claro qué era lo que distinguía la Ujú. psicología, el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, qué hacían los psicólogos, cuál era la función legal y social y todas esas cosas, eso no existía.
Bueno, yo estudié, me gradué con una tesis que se llama La profesión del psicólogo, la profesión de psicología, que es básicamente un análisis de lo que es la profesión y es tema que he ido trabajando a lo largo de toda la vida y que todavía estoy trabajando en el tema de la organización gremial y la identidad profesional, la inserción de la psicología en la sociedad colombiana, latinoamericana, mundial. O sea, eso estuvo bien, bien definido. Luego, pues, un gran viaje. Enseguida el doctorado en Estados Unidos y regresar a Colombia a encontrar un desorden total, absoluto. Por ejemplo, había una asociación profesional que era la Federación Colombiana de Psicología, que se ha fundado en el 54, imagínense. O sea, era de las más tempranas de América Latina, o hasta ser la más temprana de todas. Pero era una sociedad que a nadie le paraba bolas y que realmente no hacía casi nada. Ujú. Entonces yo fui presidente de esa asociación durante 4 años, la organicé la mantuve durante un tiempo largo cuando ya no era presidente, luego me nombraron director de Psicología de la Nacional, del Departamento de Psicología. Cuando yo era estudiante éramos Facultad de Psicología y eso en una reorganización de la Universidad Nacional se volvió departamento. O sea, bajamos de estatus y hay que volver a subir, que volver a subir a psicología. Y en eso estaba yo trabajando también. Bueno, entonces, en algún momento de mi vida yo leí Ciencia y Conducta Humana. Me impactó cantidades. Le escribí a Skinner, Skinner me contestó y nos mantuvimos en correspondencia durante, pues, hasta la final de la vida de él. Él siempre fue encantador conmigo, lo cual me parece extraño. Claro que Ujú. él era una persona encantadora, pero fue como muy especialmente encantador. Eh, en, eh, en el 73 supe o llegó el rumor de que Skinner tenía un cáncer terminal de mandíbula y que estaba pronto a morir. Entonces yo lo quiero conocer antes de morir. Le escribí y le pregunté si iba a estar disponible en ese verano. Me dijo que sí, entonces acordamos una fecha de encuentro. Entonces yo tomé un avión Bogotá a Nueva York, Boston. Me pasé de Boston a Cambridge, esos son pegados, Boston. Mm. Boston, ciudad grande, y Cambridge es el pueblito donde está Harvard. Nos esperó un hotel ahí en Cambridge, cerca de la universidad. Llegué a la cita. Yo le había llevado de regalo mi último libro y un disco de música colombiana. Ujú. Y ¿Cuál lo libro que era? Ahí era cuál libro suyo. psicología fisiológica, que era probablemente el más inadecuado. Era, era probablemente Ese, el más ese inadecuado. lo tengo aquí conmigo. Ah, Psicología ese fisiológica. es. Y sabes que Skinner buscó en las referencias a ver si yo lo citaba y sí. ¿Y sí? Es del 73 este libro. Primera Ah, edición, 1973. pues se Trillas. acaba de publicar Sí. cuando yo, ese es Mm, el libro, sí. mm, Bueno, y me invitó a almorzar a su casa con a su esposa. mm. Uh, Yo evidentemente era muerto del susto. Eso era como estar visitando al Papa. por supuesto. Era realmente preferido que no me invitara a ninguna parte, sino que fuera a lo que fuimos y adiós. Pero no, él fue supremamente amable. Me habló de las cosas que estaba haciendo. eh, Volvimos a hablar nuevamente. Cuando se hizo el Congreso Interamericano de Psicología en Miami, lo invitamos como el conferencista central y él fue, yo lo presenté y yo siempre mantuve muy buena relación con él. Yo pienso que en el fondo a él le parecía sorprendente
que un jovencito, tan jovencito como era yo en ese momento, y que obviamente no lo soy, hace muchos años que dejé de serlo, y de un país en desarrollo estuviera totalmente informado de todo lo que él hacía, de todos los trabajos que había escrito. En ese momento todavía no tenía muchos libros, pero tenía varios, y compartiera completamente sus ideas. Yo creo que a él eso le pareció sorprendente y eso Claro. probablemente fue la razón por la cual tuvimos como esa relación. Lo vi en congresos, en adelante lo vi en congresos. Lo invité a Colombia varias Mm, veces, nunca vino. Eh, no vino porque yo creo que él creía que esto era como el lejano oeste, que eso era una violencia, tiroteos en la calle, que lo mataban a uno, porque él creía eso. Yo estoy seguro de que esa fue la razón por la cual nunca aceptó mis invitaciones. Yo le decía que la violencia existía, esas cosas horrendas eran verdad, y la claro. guerrilla, y todo lo demás, eso era verdad, pero que donde íbamos a estar no se encontraba ningún riesgo. Era básicamente Bogotá, la- las universidades, las personas que conocían sus teorías y que iban a ser todos muy respetuosos con él, pero no. Más adelante invité a Julie, la hija, Ujú. Julia Skinner Vargas, y ella sí vino. Ella sí vino a Colombia, dictó un seminario muy bueno, hicimos muchas cosas, paseamos y desarrollamos una buena amistad que todavía la conservo con Julie. Ya era psicóloga cuando ella vino. Sí, Ya. no, ella es mayor que yo. Ya Mm, era psicóloga cuando vino y ya era una psicóloga destacada. Yo tengo un par de anécdotas más que quiero compartir. Otra bueno. Es el interesante, momento. sí, yo creo que sí. Otra interesante es que estábamos en Boston en un aniversario del cumpleaños de Skinner, precisamente un 20 de marzo, y se le estaba haciendo como un homenaje, algo así. Ya había muerto Skinner. Se le estaba haciendo como un homenaje, en el cual estaba yo participando. Y me dijo Julie que si yo conocía a Walden. Walden es un lago que queda cerca de Boston, 3 horas de camino, no es tan cerca, pero pues que ahora las carreteras sean mucho mejores y sea menos tiempo. Pero la mejor que si yo conocí a Walden, yo le dije, no, hijo, ¿quieres que te llevemos? No, obviamente. Claro. Entonces ella y su esposo Ernest pasaron a recogerme al hotel, y fuimos a Walden. En mi último libro que salió a finales del año pasado, se llama La psicología de grandes problemas del mundo, hay una foto mía en Walden Pond, o sea, en el Walden de Thoreau, y que fue la inspiración para el Walden de Skinner. Skinner. Esa es una anécdota interesante y que yo valoro mucho, esa visita que fue básicamente por generosidad de Julie, porque encima de eso el clima estaba asqueroso. Sí, y había frío y había todo, y fuimos ella y Ernest y yo. Ernest es el esposo, de origen latino, Ernest Vargas. Ah, Entonces, y la última Ah. anécdota que quiero compartir. y Y a la sí, espera sí. de la escritura de un Walden 4. Lo que Sí, a pasa es que ver eso quién. sería como complicado porque realmente Walden 3 es más como una antiutopía. O sea que lo que dice finalmente es que hay que tomar en serio los factores políticos y sociales y cosas de esas. Claro. Cuando Los, des- los descuidaron y los arrasaron. los arrancaron, sí. Estaba Nos, a punto di- de contarnos su última anécdota. Bueno, la última anécdota es la última vez que vi yo a Skinner. Ok, Skinner murió una semana después de eso. Él estaba, yo estaba en Boston, yo fui a Boston a la convención de la APA, la American Psychological Association. No sabía que
Skinner fuera a ir. Skinner ya no iba a congresos, estaba muy enfermo, tenía una leucemia de 86 años, tenía una leucemia y una salud frágil, estaba terriblemente mal de salud. Y en el programa científico de la convención del Congreso de la APA no figuraba Skinner. Después mandaron los de la APA, mandaron una hojita que se ve que fue improvisada a última hora, invitando a una conferencia de Skinner, lo cual me parecía muy raro porque tenía que estar era dentro del programa principal. Llegamos de toda la conferencia, yo me le acerqué, era una fila larga para saludarlo como siempre. Skinner siempre fue un rockstar, ¿no? Que todo el mundo quería hablar con él, todo el mundo quería fotografiarse, todo el mundo quería decirle algo. Eh, yo le dije que cómo lo tratan, cuando yo llegué, me tratan como un rockstar. Yo le dije, ¿por qué? Digo, me mandaron una limusina. ¿Por qué hicieron ellos, los de la APA, eso? Porque tratar como de aprovechar que Skinner estaba muy cerca de Boston, o sea, Harvard y Boston son muy cerquita, y como él no iba a nada ya, porque estaba muy enfermo, entonces a eso que era cerquita sí iba. Entonces él presentó una conferencia muy improvisada, mis queridos amigos, una conferencia que fue bastante deficiente. Cuando yo le comentaba a la gente que esa conferencia fue bastante deficiente, todo el mundo está en desacuerdo conmigo. ¿Cómo va usted a decir eso, que esa conferencia fue mala? Pues yo la oí, encima de eso la APA la grabó, yo tengo la grabación también, la compré y después de eso el público dedicó la última semana a convertir esa conferencia en un artículo para el American Psychologist, que es un artículo excelente que se llama ¿Puede la psicología ser la ciencia de la mente? Mm. Muy Uy, bueno. O ¿por qué no puede la psicología ser la ciencia de la mente? O sea que lo elaboró. Cuando lo invitaron, probablemente no tenía nada listo. Y hizo lo que está en sus manos hacer. Y luego le dedicó la semana a revisar eso y salió un excelente artículo. Y él trabajó hasta el día antes de morir. Trabajó en ese artículo hasta el día antes de morir. Bueno, después de que yo lo saludé y me dijo que lo trataban como una estrella de rock, que le han mandado una limusina a su casa, etcétera. O sea, éramos amigos de hablar de esas tonterías, digamos. Cotidianas, sí, sí, no sí. algo así entre medio de la formalidad, ¿no? Mm. Y normal, con la cola de gente que estaba esperando para que yo me fuera de ahí, para saludar. Bueno, entonces digo que había hablado con un joven sueco que estaba haciendo una tesis doctoral sobre los Walden Mm. y que estaba por ahí y ahí estaba el muchacho, entonces me lo presentó, entonces salimos y estuvimos hablando un rato con este sueco sobre los Walden y ya nunca más volví a ver este tema, se murió después. Yo de ahí en adelante me fui con unos colegas colombianos que me estaban esperando afuera y nos fuimos pues de paseo, pongámoslo así. Esa fue mi relación con Skinner. Como les cuento, me mantengo en contacto con Julie. He colaborado, eso ya es la parte seria, no Mm. anécdota, no seria. He colaborado con la difusión de sus ideas en Colombia, en América Latina, en España, a través de distintos medios. Traduje Es, Verbal Behavior, yo personalmente, conducta verbal lo traduje, porque Skinner consideraba, ahí lo tienes tú por ahí, este es conducta verbal, ¿no? ¿Te lo ese, tradujo? sí, yo lo traduje. Mira lo que ahí está el traductor, querido. A ver, a ver. Vea, vea pues. Y este que está también un poquito reciente, ¿no? Ese acaba de salir. BF La revisión. revisitado. Sí, sí, ese es un buen libro, ese último que vamos a hacer.
Pero Skinner consideraba que Verbal Behavior, Conducta Verbal, era su mejor obra. Y ese no se ha traducido porque es un libro muy complejo, ¿no? Mm, Es un libro muy difícil, que no se había traducido y que se ha intentado traducir. Entonces Ujú. yo tenía la editorial que yo lo traducía, yo lo traduje y sí fue difícil de traducir. Incluso Skinner ayudó con muchos Él conceptos. conoció la versión en español, Conoció, sí. claro, no, claro que sí, claro que la conoció. Mm. Y estuvo obviamente de acuerdo porque pues, a él le había ayudado a eso. Y ese es un claro, aporte mío al análisis del comportamiento. Otro es haber hecho traducir el libro sobre el conductismo, que seguramente lo conoces Ujú. y tiene prólogo mío. Mm. Eh, y el resto de cosas ya son más personales de trabajos míos, pero esas son dos cosas que personalmente que me hice cargo, digamos, le dije tiempo, Claro. neuronas, Ujú. cuidado, etcétera, etcétera. De modo que esa es mi relación con Skinner. Me sentí muy bien conociéndolo. Otra cosa, Leonardo, eso nunca fue una amistad entre iguales. O sea, yo Ajá. tenía demasiado respeto por Skinner, lo tenía demasiado arriba y lo tengo muy arriba. Entonces eso no fue una amistad entre iguales. Alguna vez nos tomamos una cerveza y cosas así, pero, pero no era una amistad entre iguales, una amistad de mucho respeto, de mucha consideración con él. Algunas veces no estaba yo de acuerdo en algunas cosas y se las comentaba. De modo que esa es mi historia con... Eso estaba pensando. Usted muchas veces, como es natural en la ciencia, estaba en desacuerdo con las ideas de él y lo discutían. ¿Qué tal él, qué tan abierto a discutir y a que le claro. rebatieran y a que le contradijeran? ¿Qué tal? Hombre, eso es como una pregunta difícil de contestar. Él era muy buen argumentista, o sea, era muy buen discutidor Ujú. y no era fácil convencerlo. Era, era duro, sí, era duro. Pero bueno, Pero se abría a las sí, por ejemplo, conversaciones. a discutir sobre, digamos, sobre temas de cognición, que era una la cual realmente él tenía que leer más, digámoslo así. Claro. Y Con, ahora, pues bueno, también es pensar que pues fue una construcción de un conocimiento, ¿no? Pues el recorrido que Skinner vivió, pues también como usted nos comentaba ahorita, de pronto, así como en su momento usted dijo, bueno, y yo casualmente coincidí con este texto y descubrí que era el mágico mundo del conductismo. De igual manera, pues Skinner en algún momento de su vida hizo este mismo, como este camino, ¿no? Empezó siendo primero estudiando literatura, descubrió un mundo dentro digamos, dentro de esta área y poco a poco fue construyendo su conocimiento. Creo que él mismo se habrá dado cuenta en algún momento de algunos errores que habrá cometido y él mismo habrá tenido esas discusiones con él mismo, esas seguro que, complejas discusiones. seguro que sí, sí. Sí, 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 sí. A mí me llamó mucho la atención al principio cuando estábamos hablando, nos comentaba sobre su trabajo actual, sobre que ha tornado a la psicología, y que esa es básicamente la lucha bueno, por preguntarnos qué estudiamos o qué hacemos con esto que estudiamos, ¿no? Y sobre todo porque nos da un factor definitorio, muchas veces nos pone como, bueno, los psicólogos o más puntualmente los psicólogos conductuales somos personas que no tenemos alma, que no tenemos sentimientos o que no nos fijamos en las emociones o en los sentimientos o estas cosas de pronto pasan a un segundo plano y demás. Y bueno, lo digo porque a veces hasta nos piensan como personas frías. Me gusta mucho traer esta imagen a colación y traerla con risas, porque pues nada más lejos de la verdad, ¿no? Nada más lejos de la verdad pues que una persona, digamos, como Skinner, pues era otro ser humano más. Sí, era una persona, un padre de familia, sí,
era una persona, una persona más, una persona del corriente, y pues de igual manera, pues construyó con esta misma, como con esa misma relación con la realidad, pues construyó todo un trabajo académico. Y qué bonito tocar estas facetas como más personales de él, ¿no? En pantalla estamos viendo el cumpleaños número 70. Decíamos ahorita, todavía le quedaban 16 años porque murió de 86, 16 años de producción y de vida y bueno, pues por acá está. De pronto, Rubén, si usted nos ayuda como a identificar qué personas encontramos en este video. Bueno, la señora que está de pie es la esposa, Ivonne, que le decían Eve, o sea, Eva, pero Ivonne. Él dedica libros a ella. Sí, sí, y este es Skinner, Ajá. sí, Creo que la conducta de los organismos está dedicado ahí. tal vez, sí. Skinner tuvo dos hijas y dos nietas. La, la hija mayor es Julie y la hija menor es Débora. Julie estudió música y luego estudió psicología. Este es el porqué. Y es interesante cómo hacen el juego allí, ¿no? En el ponqué, y entonces traduce algo así como, para ser reforzado, sople las velas. Sobre las velas, sí, exacto. Sí. Muy interesante, o sea, cómo Aquí le jugaban con sus términos. Y pues Y la una paloma, paloma con cabeza de Skinner, ¿no? con la cabeza de esquina, claro. O sea, se nota que hay un sentido, que existe un sentido del humor en la casa en la que se hace esto. Sí, alguien. Entonces bueno, ahí están la esposa, es esa es la nieta. Estas son las dos nietas. Y la que está atrás de gafas es Julie, la que está tirando la Julie. moneda. Ajá. Y la que está Julie. de espaldas es Débora, que es la que es Listo. pintora y vive en Inglaterra. Quisiéramos preguntarnos un poco, Rubén, cómo ha visto usted, digamos, durante toda su trayectoria, la influencia del análisis aplicado de conducta en la comunidad, en la mejora de las personas, en la mejora de los países. ¿Qué pasa con el análisis aplicado de conducta que no llega a transformar, digamos, la política de un país? ¿Qué pasa que el análisis, qué le falta, qué lo obstaculiza, que el análisis aplicado de conducta no llega a hacer de un país, de un barrio, de un departamento, de una ciudad, un Walden? Lo que creo de fondo es que a los seres humanos no les gusta considerarse que son parte de la naturaleza. O sea, hay una línea de pensamiento racional, del iluminismo, etcétera, de Galileo, Kepler, Newton, Darwin, etcétera, que llega hasta Skinner. Y siempre que se hacen propuestas de esa naturaleza, o sea, que somos parte del mundo natural y que no somos una especie eh, totalmente diferente, eso produce rechazo. O sea, el ser humano tiene la idea de que somos únicos, de que somos únicos en la evolución, Mm. inclusive que somos únicos en el universo. Claro. La idea es completamente sin razón ni fundamento. Entonces, afirmar que las leyes del comportamiento se me aplican a mí, lo mismo que se aplica a la gente que está afuera, que el refuerzo funciona igual conmigo que con otras personas, que los estímulos discriminativos, todas esas cuestiones, los programas de reforzamiento, etcétera, funcionan igual. Eso es una posición que la gente considera no aceptable, que la gente considera que estamos yendo contra la soberanía del ser humano. Los procesos que no se aplican, pero el lado optimista es que a nivel, a muchos niveles realmente se ha aplicado el análisis del comportamiento con mucho éxito. O sea, lo que no se ha aplicado es como en la concepción de lo que es el ser humano
la naturaleza humana, eso es lo que se siente como agresivo. Pero en las cosas prácticas hay mucho. Pues la terapia cognitivo-conductual es un magnífico ejemplo, el diseño de culturas, el análisis comportamental en el trabajo, el análisis comportamental en la delincuencia, eso se ha aplicado muchísimo y se sigue aplicando. No solo las economías de fichas, que fue quizás fue lo primero que se hizo Mm. a llegar a este tipo de niveles, pero además otro montón de técnicas y de tecnologías. O sea, la tecnología de la conducta existe y la tecnología de la conducta sigue avanzando. La gente piensa que nos quedamos en las primeras etapas y eso no es verdad. Todas las cosas del conductismo de la tercera generación y los estudios sobre personalidad, sobre adaptación, sobre inteligencia y la terapia cognitivo-conductual es un ejemplo exitoso. Por ejemplo, siempre que se hacen eh, descripciones de lo que es la terapia, la psicología clínica en el mundo, siempre la perspectiva del análisis comportamental aplicado es la que predomina. Si usted le pregunta, por ejemplo, a los psicólogos clínicos colombianos, cuál es su enfoque, entre comillas, cómo es la perspectiva, en su gran mayoría dirán que terapia cognitivo-conductual. O dirán, no, si no dicen, porque esos Sí, trabajos ya se han hecho. De modo que ha sido exitoso en muchas cosas. En otras no se le ha reconocido tanto el trabajo. Por ejemplo, en lo referente a las máquinas de enseñar, que eran uno de los logros importantes, las máquinas de enseñar hoy son los computadores. Los computadores son las máquinas de enseñar y no se les reconoce tanto ese, ese fundamento y muchas más cosas. Mm. La lista es bastante voluminosa. Las pautas de crianza de los niños, la eliminación del castigo físico y en general del castigo. A mí me parece un logro tan importante, es un logro en el cual yo he trabajado bastante, de eliminar el castigo físico. Para Skinner el castigo no se debía aplicar nunca. claro. Que hay una diferencia, por ejemplo, con Emilio Rivers, que es un líder conductista muy importante de México. Sí. Él se considera que el castigo, lo que pasa es que tiene que ser en intensidades supremamente altas Ujú, para que funcione, por ejemplo, un choque eléctrico o algo así. Pero dentro del rango normal, el castigo es ineficiente y hay que eliminarlo. O sea, son aplicaciones de la teoría skinneriana que han sido bastante útil en las relaciones de pareja también. El hecho de que la otra persona sea reforzante y no castigadora. La, claro. la utilización de la extinción, que era un sistema que no se utilizaba mucho, la extinción con falta de reforzamiento, etcétera. Estímulos discriminativos de mucha naturaleza también se utilizan. O sea que de todas maneras la terapia cognitivo-conductual ha sido una historia de éxito, de eso sí no hay ninguna duda. Y en otras áreas también han sido historias de éxito. Y la concepción filosófica de fondo, epistemológica, es lo que todavía no ha llegado suficientemente a la gente y puede que no llegue en mucho tiempo. Pero entonces la pregunta, Rubén, es, en síntesis, ¿cuál cree usted que ha sido la importancia de Skinner para la ciencia, para la sociedad? Pero tiene una enorme importancia
ha sido una persona que tuvo un gran impacto y lo que yo señalo en el capítulo del libro Skinner revisitado, el Ajá. primer Ujú. capítulo, sí, es que cuando Skinner murió, él era el psicólogo más conocido del mundo, era una figura de la cultura occidental. Había salido por ejemplo, en la portada de la revista Time, que era la principal revista del mundo. Era controversial en muchas cosas. O sea, usted podía estar a favor o en contra, pero no lo podía ignorar. O sea, era relevante. Sea que ese señor no me guste, que ese señor no diga cosas que me importan, o que sea un genio que aportó muchas cosas para el estudio de la naturaleza humana, como creo yo que fue. Sí, un análisis que se publicó en una revista, la APA, la revista de Psicología General, que muestra cuál es el psicólogo más eminente de la época, cuál es el psicólogo más eminente del siglo XX. Y tiene una serie de puntajes cuantitativos, Mm. por ejemplo, el número de citaciones en Ah, artículos ok. científicos, en libros técnicos, en libros de introducción, la opinión de los expertos, y Skinner sale primero a nivel mundial. O sea, lo que dice un biógrafo de él es que era el principal psicólogo no solo de su época, sino de todas las épocas. O sea, era una persona al nivel de otros líderes como Piaget, como Freud, etcétera, como Wundt, eso no hay ninguna duda, ¿no es cierto? O sea, estamos celebrando hoy el natalicio de una de las grandes figuras, de uno de los grandes de la psicología, y que nos mostró un camino que hemos seguido recorriendo y que seguiremos recorriendo. En mi Claro que caso, sí. mientras me alcance la fuerza, en mi caso, llegarán mucho más lejos, obviamente, que yo, mucho más lejos. Así que me alegra mucho haber participado en esta charla informal, bastante informal, con mis queridos colegas santanderianos. Hace poco lo nombraron, Rubén, miembro de la Academia de Historia de Santander, ¿no? Y es un honor que valoro mucho. Claro. Hace no mucho, hace unos meses tal vez. Pronto porque quienes nos están viendo no lo conocían. Qué bueno que haya esos reconocimientos. Claro que Nadie, sí. nadie es profeta en su tierra, no, yo sí estoy siendo profeta en mi tierra. Sí, súper. Aunque como Por- nos des... Sí, valoro mucho ese nombramiento como miembro honorario, sí. Fue muy gratificante, muy reforzante. muy reforzante. Qué bueno y Claro. ojalá ese comportamiento, en especial verbal suyo, siga incrementando en frecuencia, intensidad y duración.